¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante para todo aquel proceso patológico crónico en el cual hay un desajuste en el sistema nervioso autónomo. Y se trata de cómo medir y evaluar que tu sistema nervioso autónomo y que tu nervio vago está funcionando de manera óptima. Antes que nada, si no me conoces, me gustaría presentarme. Mi nombre es Ismael Romero. Me puedes conocer en redes sociales por @ismaelrogafisio y soy fisioterapeuta experto en trastornos y disfunciones del sistema nervioso autónomo, problemas de trastorno del sueño y todos aquellos procesos patológicos crónicos donde hay un desequilibrio, un desajuste en el sistema nervioso autónomo. Una de las preguntas que más recibo por DM, que me preguntáis día a día, es ¿cómo puedo saber que mi sistema nervioso autónomo está realmente funcionando de manera óptima? ¿Cómo puedo saber que mi patología, mi proceso de dolor está ligado a un desajuste del sistema nervioso? ¿Qué es realmente el sistema nervioso autónomo y para qué sirve, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autónomo es esa parte del sistema nervioso que regula, que controla todos los procesos fisiológicos que suceden de manera involuntaria, con el único fin de garantizarnos la supervivencia como especie. Por lo tanto, si yo me opongo a un peligro, a un estímulo que mi sistema nervioso interpreta como peligroso, va a poner en marcha una serie de mecanismos neurofisiológicos cuyo fin es la supervivencia. Activa esos procesos fisiológicos que se llaman procesos de lucha-huida, fight or flight, y lo que voy a hacer es enfrentarme al peligro o salir corriendo. Una vez que este agente estimulante del sistema nervioso, este peligro, ya ha pasado, la clave está en que mi sistema nervioso tenga la capacidad de regularse y volver al estado inicial. Y eso es el tono vagal, la capacidad que tiene mi nervio vago, que es el nervio principal dentro de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, de regular y de volver a ese estado inicial de equilibrio, de balance, de homeostasis. Por lo tanto, dentro de mi sistema nervioso autónomo yo tengo dos grandes estructuras, que es sistema nervioso autónomo simpático, el que me activa las respuestas de lucha o huida, con la característica de aumento de la frecuencia cardíaca, tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión muscular, de redistribución de la sangre de la víscera a la periferia para tener más energía y poderme enfrentar al peligro o poder salir corriendo. Y luego tengo el sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que me va a regular. Y dentro del parasimpático, cuya inervación ya hemos dicho que viene principalmente del décimo par craneal, del nervio vago, voy a tener dos grandes ramas, el nervio vago dorsal y el nervio vago ventral. El nervio vago ventral se va a encargar de toda la inervación visceral para la regulación, y el nervio vago dorsal se encarga de aquellas respuestas donde hay un bloqueo. Entonces, cuando tenemos un estímulo que percibimos como una agresión y nosotros nos bloqueamos, imaginaos que estáis en la calle y alguien nos intenta atracar y vuestra respuesta no es de lucha o huida, sino que es de parálisis, ahí hay una hiperactivación del vago dorsal. Por lo tanto, no es una respuesta óptima para la supervivencia. Entonces, ¿vale? Una vez que hemos explicado qué es el sistema nervioso autónomo, vamos a ver cómo podemos medir y cómo podemos evaluar que realmente nuestro sistema nervioso funciona de manera óptima, ¿no? Hay dos maneras. Una que es análisis cualitativo y otra es análisis cuantitativo. A nivel de análisis cualitativo vamos a observar todas esas manifestaciones clínicas que vamos a presentar, porque hay muchas de ellas que están ligadas a un desajuste del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, a nivel de trastornos neuromusculares vamos a presentar bruxismo, que es una contracción involuntaria de la musculatura de la mandíbula, sobre todo musculatura de cierre, como es massetero, temporal, pterigoideos, y eso va a generar tensión, dolor en la articulación temporomandibular, chasquidos, zumbido en el oído, dolor de cabeza, cefalea, perfecto. Vamos a tener también dolor de cabeza, cefaleas o migraña. Eso es otro signo característico de que puede haber un desajuste del sistema nervioso autónomo. Muy bien, vamos a presentar cansancio, apatía,
aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, alteraciones en el proceso digestivo, que puede cursar con reflujo, acidez o digestión pesada, que puede cursar con estreñimiento, diarrea o alternante, alteraciones en el proceso reproductor, con bajada de la libido, alteración en la función sexual, alteración en todo el patrón de sueño, calidad del descanso. Tengo un vídeo al respecto en YouTube sobre todo lo que es calidad del sueño, cómo optimizar la calidad del sueño, en qué fase se divide, que te recomiendo que si te interesa el tema le eches un vistazo. Pero como yo siempre le digo a los pacientes, todo aquello que se puede observar se puede medir y solo aquello que se mide se puede mejorar. Por tanto, hay una variable fisiológica que me sirve para cuantificar cómo funciona y cuál es el estado de equilibrio de mi sistema nervioso autónomo. Y se trata de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos un parámetro fisiológico que es la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto que tiene nuestro corazón. Y todo el mundo sabemos que a una mayor frecuencia cardíaca hay un mayor gasto cardíaco, significa que hay una mayor hiperactividad del sistema nervioso. Sin embargo, si tengo una frecuencia cardíaca más baja, siempre se ha dicho que es una garantía de salud, ¿no? Es un seguro de vida, porque hay un menor gasto cardíaco, hay un menor sufrimiento a nivel cardiovascular. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca per se ya es una variable fisiológica que me podría ayudar a medir cómo funciona mi sistema nervioso autónomo. Pero hay una variable que es todavía más específica para medir y evaluar el sistema nervioso autónomo. Y se trata de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca mide el intervalo en el que transcurre cada latido del corazón. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60 pulsaciones por minuto, significa que tengo un latido por segundo. Vale. Eso sería la frecuencia cardíaca, pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca me indica que no todos los latidos son de forma asíncrona, sino que a lo mejor un latido se produce al segundo con 1, otro al 0,9, y esa es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Quiere decir, ¿cuál es el intervalo en el cual cada latido se produce con respecto al anterior? Una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca me indica una mejor adaptabilidad del sistema nervioso autónomo a los estímulos estresores, tanto estímulos externos como estímulos internos. Estímulos externos puede ser, por ejemplo, si en esta habitación de pronto hay un incendio, eso es un estímulo externo que produce una señal de alarma en mi sistema nervioso y que me dice que es momento de activar todo mi sistema para la supervivencia. Pero un estímulo interno puede ser cambios a nivel emocional, procesos biológicos internos, etc. Una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca me va a indicar una mayor adaptabilidad de mi sistema nervioso a esos estímulos. Por lo tanto, tengo un sistema nervioso autónomo más flexible y más sano. Medir y evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca es clave para entender cómo funciona vuestro sistema nervioso autónomo y cómo funciona vuestro nervio vago, que es este décimo par craneal que se encarga de la mayoría de la inervación parasimpática de las respuestas de regulación. Ya sé que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o HRV, de sus siglas en inglés, Heart Rate Variability, o en español VFC, me sirve para medir y evaluar cómo funciona mi sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué dispositivo o cómo puedo medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Normalmente yo voy a recomendar siempre dos tipos de mediciones. Una que se hace simplemente con vuestro dispositivo móvil y la otra que se va a hacer con una banda Polar H10 como es esta, o una cincha de electrocardiograma y una aplicación móvil. Es decir, una de las mediciones la vamos a hacer directamente con el móvil a través de vuestra cámara y la otra necesitamos una cincha de electrocardiograma. Dentro de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca vamos a tener distintas subvariables. Vamos a tener la SDNN que me mide a nivel general cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Es el valor global generalizado que me va a indicar cómo funciona este sistema nervioso autónomo. Luego vamos a tener una subvariable muy interesante que es la RMS-SD,
que lo que va a medir es el tono vagal. Por lo tanto, cuando yo hago mi medición de variabilidad de frecuencia cardíaca, siempre que busque la subvariable RMSSD, voy a buscar ese tono vagal. ¿Cómo funciona mi nervio vago? Eso es muy interesante. Luego hay otra subvariable que es la ratio LF-HF, que es el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Voy a tener distintas subvariables dentro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero las más interesantes, las más comunes y las que más os pueden aportar valor como paciente son estas: el valor global, la SDNN, luego la RMSSD, que es el tono vagal, y el equilibrio o la ratio LF-HF, que mide el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cuándo debéis medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Esto es muy interesante. La variabilidad de la frecuencia cardíaca siempre se debe medir en las mismas condiciones, porque es una variable muy susceptible a pequeños cambios. Llámese temperatura, llámese hora del día, llámese antes o después de haber comido, antes o después de haber hecho deporte, actividad física. Por lo tanto, es una medición que hay que hacer siempre en la misma hora del día. Siempre recomiendo el mismo protocolo: me despierto, me siento en la cama, espero un par de minutos, hago un par de ciclos de respiraciones profundas y a partir de ahí hago una medición de 60 segundos de mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué aplicaciones suelo usar para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Normalmente siempre os recomiendo dos. Una de ellas es HRV for Training, que es una aplicación para smartphone que está validada científicamente, que a través de vuestra huella digital en la cámara de vuestro dispositivo va a medir en un intervalo de 60 segundos cómo es vuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y os da el parámetro general, la frecuencia cardíaca y la RMSSD, el tono vagal. Otra opción es con otras aplicaciones. Dentro de HRV for Training os podéis descargar hasta un total de 4 aplicaciones que os pondré por aquí para que veáis, y tiene algunas que también se usan con banda de electrocardiograma. ¿Por qué es interesante usar una banda de electrocardiograma? Porque me permite monitorizar en tiempo constante, en tiempo presente, cómo es vuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y eso me va a permitir usar esta variable como biofeedback para el trabajo de distintas técnicas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo con mi paciente o le mando al paciente en su casa a hacer un trabajo de breathwork, de respiración, trabajo respiratorio, por ejemplo, respiración cuadrada, respiración coherente, respiración 4-7-8. Si yo estoy monitorizando a la vez cómo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, realmente puedo estar viendo in situ, en ese momento, si este trabajo que yo estoy haciendo realmente está haciendo una modificación sobre el sistema nervioso autónomo, si realmente está cumpliendo el objetivo que yo tenía de regulación de mi nervio vago, de regulación de este sistema nervioso autónomo, de este equilibrio simpático-parasimpático. Cualquiera de las aplicaciones, ya sea HRV for Training, ya sea otra de las aplicaciones dentro de esta misma app, o ya sea EITE-HRV con la cincha de Polar H10, me va a permitir medir y evaluar mi sistema nervioso autónomo. En el caso de que yo no disponga de esta tecnología o que quiera complementar la información, hay otro tipo de mediciones que podemos hacer. Podemos evaluar la tensión arterial, porque la tensión arterial está regulada en gran medida por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, voy a hacer una medición en un estado de reposo basal de mi tensión arterial sistólica y diastólica. Normalmente se estima que una tensión arterial de 12,6 está en un equilibrio óptimo. Si yo tengo una tensión arterial alta, sobre todo la tensión sistólica, el valor mayor, puede indicar un desajuste de este sistema nervioso autónomo. Otra de las variables que podemos medir es una osimetría a través de un pulsiosímetro para ver la saturación de oxígeno a nivel de la sangre. Además de que me permite medir cómo es mi frecuencia cardíaca, y con todas estas variables poderme hacer un mapa, un esquema mental de cómo funciona mi sistema nervioso autónomo. Como ya hemos mencionado anteriormente, otra de las variables o otro de los factores que siempre mido es cómo es la calidad del sueño, porque para mí es muy significativo, al igual que es cómo es la calidad de las digestiones y de las deposiciones. Si hay una alteración en el proceso digestivo, si tengo una alteración en las deposiciones, llámese estreñimiento, diarrea o ambas, y además tengo trastorno del sueño y tengo una alteración en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, seguramente tengo una alteración del sistema nervioso autónomo.
Por ello, es muy interesante que todas aquellas personas que tengáis un proceso patológico crónico hagáis un seguimiento y medición y evaluación de vuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo cortito, breve, pero que sintetiza cómo puedo medir y evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, por tanto, cómo medir mi sistema nervioso autónomo. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, siempre voy a leeros los comentarios, me lo dejáis por aquí abajo y espero veros en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, por fin, dadme a seguir, que no os cuesta nada y eso me ayuda a seguir subiendo más contenido.